Digamos, vamos a iniciar con circuitos solamente eléctricos. Hago notar esto porque existe diferencia entre lo que viene a ser eléctrico y electrónico. El concepto podríamos decir que nace de las ingenierías eléctrica y electrónica, ¿no? La ingeniería eléctrica se ocupa de la generación de energía eléctrica, el transporte y la distribución de esta. O sea, básicamente lo que hace EMDE y lo que hace la CRE en nuestro caso, ¿no? La CRE, a partir de la generación de energía que se produce de diferentes formas, la trae mediante cables, ¿sí?, en alta tensión, reduce esta tensión en las zonas urbanas y la distribuye, y esto es lo que nos llega ya sea a nuestras casas o industrias. Bien, entonces a eso se refiere la energía eléctrica. La ingeniería electrónica está dedicada a la aplicación de esta energía eléctrica en muchas formas de aplicarla. Es decir, ahí podemos encontrar telecomunicaciones, por ejemplo, control, electromedicina, etcétera, ¿no? Hay una serie de aplicaciones de la energía eléctrica las que se ocupa la ingeniería electrónica. Para alcanzar esas aplicaciones se requiere básicamente de circuitos bastante complejos que de alguna forma lo que buscan es transformar esa energía eléctrica en otras formas de energía que sean útiles. Por ejemplo, luz, ondas electromagnéticas para transmitir señales, para transmitir información, movimiento, etcétera, ¿no? Hay una serie de formas nuevas que se le puede dar a la energía eléctrica con el fin de darles alguna aplicación. Entonces, nos vamos a ocupar precisamente de estudiar esos circuitos, primero de una forma muy elemental, básica, basándonos en principios y fundamentos que ya los han visto, ya los han obtenido en colegio, ¿sí? En colegio han visto electrostática, tanto de electrodinámica. Entonces ya tienen esos conceptos, los cuales los vamos a revisar un poco para refrescar y ponernos bien de acuerdo todos a hablar el mismo idioma. Creo que ahora sí, ¿no? ¿Ya ven la pantalla que estoy compartiendo? ¿Sí? Una hoja cuadriculada, ok. Entonces, ahora sí empezaremos. Bien, decía que nuestro objetivo es el estudio de los circuitos, en principio eléctricos. Hemos visto un poco la diferencia que hay entre eléctrico y electrónico. Digamos un poco para añadir a la idea esta que lo que se refiere a circuitos electrónicos está muy vinculado con los semiconductores. Los semiconductores son una especie muy especial de material que por sus características nos brinda la posibilidad de amplificar señales, ¿no? Esa es básicamente la
la idea y el fundamento de estos dispositivos, que los hay en muchas formas, desde el más elemental, que es el transistor, hasta circuitos integrados muy complejos, ¿no? Esto lo vamos a encontrar en casi todos los aparatos electrónicos, televisores, computadoras, etc. ¿A qué se dirige el estudio de los circuitos en este caso? Se dirige a obtener esas relaciones de intensidad, de corriente, voltaje y potencia en un circuito. Un circuito no es más que un arreglo de componentes que pueden ser eléctricos o electrónicos. Esas relaciones se plasman en ecuaciones, ¿no? Y todas las ciencias físicas tienen esa característica. A partir de algún fenómeno, se obtiene de él una descripción a través de un modelo matemático, ¿no? El movimiento lineal, por ejemplo, tiene sus propias ecuaciones, seguramente se acordarán de Física 1. Entonces, ese fenómeno se lo describe a través de ecuaciones que en general son del tipo íntegro diferencial. Ahora, haciendo algunas abstracciones, se puede, digamos, aproximar ese comportamiento mediante ecuaciones lineales. Entonces, en nuestro estudio va a iniciarse con ello, con esa aproximación lineal del comportamiento de ciertos componentes, ¿no? Entonces, el trabajo que haremos es, a partir de un circuito dado, obtener las ecuaciones, ¿no? Esas ecuaciones, como les digo, pueden ser lineales en su primera aproximación, en algunos casos va a tener que aproximarse mediante ecuaciones diferenciales. ¿Qué es una ecuación diferencial? Es aquella en la que las variables en la expresión aparecen derivadas o integrales, o ambos, ¿no? Lo mismo que seguramente han visto en algunas partes de la física. Bien. Entonces, a partir de el modelo matemático que se ha planteado del circuito, podemos ya hacer ciertas especulaciones, ¿eh? Es decir, que a partir de ese modelo podríamos interesarnos tal vez solamente en la corriente que circula a través de cierta resistencia o la potencia que produce la fuente de energía, etcétera, ¿no? Ese tipo de preguntas vamos a poder responder a partir de ese modelo matemático. Entonces, básicamente, el análisis de un circuito está basado en ello, en la obtención del modelo y el uso de ese modelo para responder ciertas interrogantes. Podemos también relacionar esta metodología de manera inversa, es decir, partir de una descripción para obtener un circuito. Eso es lo que se llama el diseño, ¿no? En el diseño yo digo, quiero que a partir de esta fuente de 5 voltios, en una resistencia de 100 ohmios, circule una corriente de 20 miliamperes. Entonces, planteo esta descripción a través de algún modelo matemático, ¿no? La descripción me lleva al modelo matemático y del modelo obtengo algún circuito que
esté relacionado con ese modelo. Entonces ya puedo, una vez que he probado que esto funciona en papel o mediante algún método computarizado, recién pasar a la implementación del circuito, ¿no? A su realización física. Bueno, entonces, en ese sentido, podemos hablar de esas dos formas de aplicar los conceptos que estamos mencionando. Uno es el análisis y el otro es el diseño o la síntesis. ¿Cierto? Entonces, en el análisis partimos de un circuito de este circuito obtenemos el modelo matemático y del modelo matemático la descripción, ¿cierto? Bien, entonces en ese sentido va lo que es el análisis. Voy a marcar con este color. En tanto que el diseño o la síntesis, decía, va en el sentido inverso. ¿No? En el análisis tenemos un circuito, por ejemplo, un televisor. Desde luego que a partir del circuito físico del televisor, obtener el modelo matemático es muy difícil, complejo. Tendremos que hacer un dibujo primero, ese dibujo de pronto si es muy complicado como un televisor o un computador, dividirlo en partes, ¿no? Esa es la forma en que se ataca este trabajo. Se divide y se focaliza en cada uno de los bloques en que se ha dividido para de cada bloque, digamos, obtener ya su modelo matemático. Entonces, una vez que tenemos el modelo matemático, que puede ser uno o más, ya podemos hacer la descripción. ¿Sí? Decir, este circuito hace esto, hace aquello, cuando se presiona este botón pasa esto, pasa aquello, etc. ¿Bien? El otro proceso, el proceso de diseño o síntesis, consiste en partir de una descripción, es decir, quiero diseñar un circuito que haga esto. Que cuando se presione el botón A, se mueva este motor, que cuando se presione el botón B, encienda esta luz, qué sé yo. Entonces se hace una descripción literal de lo que se quiere. A partir de esa descripción, se pasa a generar un modelo matemático. Y de ese modelo matemático se procede a obtener un circuito que puede inicialmente estar plasmado en un papel, ¿no? Y luego de hacer las pruebas respectivas, ya se puede implementar, comprar los componentes o usar los que ya tenemos, ¿sí? Conectarlos y verificar si realmente
con ese circuito se cumple el requisito mencionado en la descripción. Bien, entonces esos dos procesos están vinculados de esa manera. De alguna forma, lo que en un principio nos interesa es el tema del análisis, pero que, como les digo, no está distante de lo que es el diseño. Bien. Entonces, esta es nuestra labor, la de encontrar metodología para la generación de esos modelos matemáticos. Esa metodología, desde luego, que parte de fundamentos. ¿Qué es la corriente eléctrica? ¿Qué es la diferencia de potencial? ¿Cómo se relacionan una con la otra? ¿Bien? Entonces, esto lo vamos a ver, como les decía, a manera de repaso, ¿cierto? Vamos a hacer un repaso de lo que ya sabemos, porque seguro que lo han visto en física, en colegio, si algunos ya han visto física 2, de pronto hay alguien que haya visto física 3 inclusive, ya se ha visto un poco más en detalle, en profundidad aquello, pero basado en lo que saben de colegio, podemos iniciar este repaso, ¿cierto? Entonces, en una primera parte del curso vamos a repasar esos fundamentos, esos conceptos que nos van a permitir avanzar en el estudio. ¿No? Esos fundamentos son toda la descripción del fenómeno eléctrico, cómo es que se produce la corriente eléctrica, qué la motiva, qué la sostiene, cómo están relacionados los conceptos, ¿cierto? Y las leyes que los sustentan. Básicamente, el fundamento de todo esto está basado en la ley de Ohm, y las dos leyes de Kirchhoff. Ese es el fundamento que sustenta todo este embrollo. ¿Sí? Entonces, el que conoce la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff y sabe manejarla, puede sin ningún problema realizar tanto los procesos de análisis como de diseño. ¿Ya? Ahora, desde luego que con solo la aplicación de estas tres leyes no vamos a ir muy lejos. Y se requieren ciertas técnicas. Entonces nos vamos a ocupar precisamente de esas técnicas de análisis. Bien, aquí hay que detenerse un momento porque no es exactamente lo mismo aplicar estas leyes a circuitos en los que solamente nos interesa la relación voltaje-intensidad, ¿no? Entonces, las técnicas que se aplican a los circuitos se llaman solamente resistivos, que provocan ecuaciones lineales únicamente. Es
digamos, la puerta por la que vamos a ingresar. Entonces, vamos a estudiar estas técnicas de análisis aplicada a circuitos resistivos. Para entrar en ejemplos reales, un circuito resistivo bien podría ser, estoy usando Zoom gratuito, así que en 10 minutos se va a cortar y lo que vamos a hacer de inmediato es volver a conectarnos, ¿sí? Al mismo enlace. Bien, entonces decía, circuitos resistivos de la vida real, en la casa, podemos encontrar la ducha eléctrica, ¿sí? Podemos mencionar una plancha eléctrica, quizás una licuadora, ¿no? ¿Qué es lo que hacen estos aparatos? Lo que hacen es convertir la energía eléctrica de una manera simple, elemental, en otra forma de energía. En el caso de la ducha, de la plancha, la convierten en calor, ¿cierto? Y ese calor se aplica en un caso para calentar agua, en el otro para transmitir ese calor y alisar una tela, una prenda de vestir, ¿sí? En el caso de la plancha. La licuadora, ¿qué hace? Toma la energía eléctrica en movimiento de unas cuchillas, ¿no? Que dentro de un vaso, un recipiente, pueden triturar alimentos, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces, este tipo de aplicaciones así sencillas, podríamos relacionarlas con los circuitos puramente resistivos. Veremos para ello algunas técnicas de cómo se analizan circuitos que únicamente contienen resistencias. Vamos a hablar un poco más adelante de lo que es una resistencia, cuál es el concepto de resistencia. En una siguiente parte vamos a estudiar estos mismos circuitos, ya con otros componentes, pero le vamos a incorporar un elemento, el elemento tiempo. ¿Sí? En un circuito puramente resistivo, el tratamiento de este busca, como les decía, relacionar corriente con voltaje, básicamente. El cual, esa relación, digo, no cambia con el tiempo. Puede pasar un minuto, un segundo, un año y no va a cambiar. Sigue teniendo el mismo voltaje, las mismas corrientes en el circuito. Sin embargo, cuando se incorporan al circuito elementos que tienen cierta característica de almacenamiento de energía, voltaje, intensidad, depende del tiempo. Es decir, que a medida que pasa el tiempo va cambiando, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en la segunda parte, ¿no? Entonces vamos a incorporar al análisis la variable tiempo. El mismo análisis, buscamos relación corriente-voltaje, pero en el tiempo. Y finalmente, la tercera parte nos va a introducir un nuevo concepto, el concepto de frecuencia. Se entiende por frecuencia a la velocidad con la que cambia
ya sea una corriente o un voltaje, en lo que se denomina una señal. Una señal eléctrica es justamente eso, una forma en la que, ya sea el voltaje o la corriente, está variando con el tiempo. ¿Por qué nos interesa hacer que el voltaje o la corriente varíe en el tiempo? Porque en esas variaciones de voltaje o de corriente se puede transportar información, ¿cierto? Por ejemplo, la radio es transmisión de la información a través de ondas electromagnéticas. Y esto se lo hace a través del aire, ¿no? Una antena en el transmisor provoca variaciones electromagnéticas en el aire. Esas variaciones viajan en forma de ondas por el aire hasta llegar a la antena receptora, y en esta se perciben esas variaciones electromagnéticas, se las traduce en corrientes y voltajes, y de ellas se recupera la información enviada desde el transmisor, ¿no? Ese es el fundamento de la radio. Pero hay otras muchas formas de transmitir información usando medios eléctricos, ¿cierto? A través de cables, a través de fibras de vidrio, etc. Bien, entonces estas formas en que las señales eléctricas pueden variar en el tiempo, decía, están relacionadas con la velocidad con que lo hacen. A eso se denomina frecuencia. Entonces, en esa tercera parte vamos a incorporar ese elemento. Entonces, vamos a hacer un estudio incorporando frecuencia. Bien, entonces esas tres partes son las que constituyen nuestro curso. La primera parte, solamente circuitos resistivos. En la segunda parte incorporamos el tiempo y en la tercera la frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que va a dar lugar a la división de nuestro estudio. Tres partes. Y bueno, me ha dado bastante buen resultado el hacerlo de esta manera. Cada parte, por su particularidad, va a ser evaluada por separado. Es decir, que vamos a tener un examen de circuitos resistivos, un segundo examen de circuitos en régimen temporal y un tercer estudio en el campo de la frecuencia. Y ya no hay examen final. Entonces, con 3 exámenes tenemos la evaluación completa. ¿Bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta este punto? ¿Están ahí todavía? Ninguna pregunta, Inge. Dígame. Ninguna, le digo. Ah, ninguna. Ok. Significa que están ahí. Respondió a mi pregunta. Bien, entonces ya estamos a menos de 1 minuto de que esto se corte, así que lo voy a hacer de esa manera. Vamos a cortar y volvemos a conectar. Ok.
Entonces, entremos ya en materia. A través de la plataforma Moodle, les pasé un enlace desde el que pueden descargar, es una descarga gratuita del texto que vamos a usar como base, ¿no? Es decir, que ese texto convendría que lo descarguen, está en formato PDF, y voy a usarlo para darles referencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, les diré, para la próxima clase lean el capítulo tanto, versículo tal, ¿cierto? Entonces, de esa manera, el avance lo vamos a poder hacer un poco más dinámico, más participativo. Dando esa referencia a ese libro. El libro es el libro de Hyde Gemerly. Se llama Análisis de Circuitos en Ingeniería. Bien. Entonces, inclusive los planteados en el libro los vamos a usar para algunos de los prácticos. Otra cosa que tal vez podría resultar bastante útil es el uso de un simulador. ¿Ya? Si conocen algún simulador y lo pueden o ya lo han manejado, tienen cariño por él, no hay ningún problema, pero el que yo recomiendo, y es el que voy a usar para algunas de las clases, es el ORCAD PSpice. ¿Ya? No es en sí un simulador. Simulador es PSpice. El fabricante de este producto ha incorporado una herramienta de dibujo que se llama ORCAD. Entonces, la idea es que al haberse incorporado los dos, uno puede graficar su circuito haciendo uso de herramientas de diseño asistido por computadora y enlazar ese diseño, ese dibujo que ha hecho mediante la computadora con un simulador que se llama PSpice. Entonces, ¿qué hace este simulador? Puede obtener del circuito las corrientes, los voltajes, que es lo que vamos a hacer a través del análisis teórico en papel y lápiz. Entonces, si yo quiero hacer análisis de un circuito del cual tengo dibujado el circuito en un papel, el proceso, como ya lo he descrito, pasa por obtener el modelo matemático, resolver esas ecuaciones que pueden ser íntegro diferenciales o simplemente lineales. Una vez resueltas, ya tengo la posibilidad de obtener todas las respuestas posibles del circuito. Corrientes, voltajes, potencias en todos los elementos del circuito.
¿cierto? Entonces eso es lo calculador, obviamente, a la mano. OrCAD PSpice lo hace utilizando un software en una computadora, ¿sí? Entonces, muy rápido nos va a dar la respuesta completa. Y podemos usarla para comparar la nuestra, la que hicimos en papel, ¿cierto? Entonces vemos si lo hemos hecho bien. Podemos a través de esta herramienta también plantearnos problemas. ¿Qué pasa si esta resistencia la cambio por esta otra? ¿Qué ocurre si quito este elemento del circuito? ¿No? Todas esas cosas que nos permite una herramienta de simulación. Lo cual, si tuviéramos el circuito real y le hacemos ese tipo de cambios, de repente alguno de los cambios puede provocar que se queme todo el circuito, ¿cierto? En la realidad puede ocurrir eso, pero en un simulador no va a pasar aquello, simplemente vamos a ver a través de algún mensaje, de alguna forma de comunicación con el software, qué es lo que podría pasarle si hacemos alguna barbaridad, ¿sí? Entonces tiene su gran ventaja el uso de un simulador. Y este simulador, esta herramienta, es una herramienta que se usa en casi todas las industrias de producción de circuitos electrónicos. Entonces, obviamente para ello, los fabricantes de componentes le de este software de todos los detalles de componentes nuevos. Entonces, el circuito se basa en una serie de librerías con los componentes desde los más básicos hasta los más sofisticados y modernos, porque el fabricante que quiere vender un nuevo producto tiene que hacerlo conocer y lo hace a través de pasarle librerías a el desarrollador de este software. Entonces, los usuarios tienen la oportunidad de conocer nuevos componentes, de utilizarlos en el simulador, ver que les es conveniente para sus diseños, ¿cierto? Entonces van y compran ya el dispositivo real y lo usan en sus implementaciones, ¿no? Esa es la idea comercial, digamos, de él. Pero, como les digo, a partir de que este producto es tan utilizado, podemos considerar que es sumamente completo en cuanto al análisis. Puede hacer muchas cosas que otros softwares no lo hacen. Aunque hay otros que son sumamente, tal vez, gráficos, muestran cositas novedosas, utilizan instrumentos, etcétera, ¿no? Pero la amplitud que tiene OrCAD PSpice no la tiene ningún otro. Aunque la base del análisis en casi todos es el mismo PSpice. Pero las herramientas que incorpora este otro lo hacen mucho más. Se está poniendo inestable, dice la conexión, pero no se corta. Bien, entonces seguimos. Les decía lo del libro. Es necesario que lo bajen, lo descarguen en el enlace que les puse en la plataforma, lo pueden hacer. Este OrCAD PSpice también lo pueden descargar, está en la página del fabricante. Creo que se escribe así. Cadence. Ya hay una versión gratuita para estudiantes.
de ORCAD PSPA es reducida, es suficiente como para lo que nos interesa. Bien, entonces también convendría que lo descarguen justamente por eso, ¿no? Porque es una herramienta para el estudiante. A través de ello pueden ayudarse en el estudio de los circuitos. Bien, entonces ahora con todo eso ya podemos empezar con el tema de los fundamentos. ¿Ya? Pero ya estamos sobre la hora, así que esto lo haremos el día miércoles, ¿sí? Entonces, para el día miércoles, les recomiendo que lean un poquito de esos conceptos, qué es corriente, qué es voltaje, qué es diferencia de potencial, para refrescarnos más fácilmente sobre ello. Ya, otra cosa que les recomiendo es que repasen algo de la matemática fundamental, el álgebra, los métodos de resolución de ecuaciones simultáneas, el uso de determinantes y matrices, que es muy común su uso en el análisis de circuitos. Bien, entonces con todo esto los dejo, nos estaríamos viendo el día miércoles alrededor de las 7:10, ¿ya? 7 en punto. Suele no ser fácil iniciar la clase, entonces 7:10 empezamos en punto, ya con la clase misma, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Voy a revisar el tema del enlace para que no tenga que estar enviando a cada rato, una sola vez y ya. Bien, entonces nos despedimos. Hasta el miércoles. Cuídense.